Y dile: Señor, el propósito tuyo me tiene aquí. Diga conmigo: este tiempo es tiempo de preparación y es tiempo de capacitación, porque Dios tiene cosas grandes. Dile: Señor, estoy aquí por un propósito, porque yo sé, porque yo creo que tú hoy marcas mi vida para bendecir a otros. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento y gracias. El tema de hoy es: ¿quién es este? Ese es el tema. ¿Quién es este? Esa es la pregunta que estos hombres, los discípulos, se hicieron. ¿Qué hombre es este? ¿Quién es? ¿Qué hombre es este? Yo le pregunto a usted, ¿usted se hubiera hecho la misma pregunta? Yo creo que sí, yo también. ¿Por qué? Porque ¿qué hombre es este que tiene la capacidad de reprender al viento y de reprender al mar? Y el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este? ¿Qué hombre es este? ¿Usted se hubiera sorprendido o no? Imagínate una fuerte tempestad, los vientos, y viene el Señor y les dice: cállate. Y los vientos cesan. Y el mar embravecido cesa. ¿Quién es este? ¿Frente a quién estamos? ¿Con quién estamos? Hermano querido, para entender eso, ellos necesitaban revelación. Ellos necesitaban tener revelación para entender con quién es que hablaban, con quién es que estaban. Y hoy, en esta noche, yo te traigo esta palabra porque creo que te va a bendecir. Y quiero hablar un poco acerca de Jesús. Y quiero hablarte en base a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y vamos a ver algunos puntos importantes para luego centrarnos en la reflexión de la palabra. Vamos a ver quién es Jesús. En primer lugar, podemos decir muchas cosas de Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy la puerta. Juan 10:9. Jesús dijo: yo soy el pan vivo, el que descendió del cielo. Juan 6:51. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Apocalipsis 1:7-8. ¿Quién es este? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se maravillan por lo que estamos diciendo? ¿Quién es este? La gente siempre se pregunta y dice: ¿será que Jesús recién empezó a existir cuando vino a la tierra? ¿Usted se ha preguntado si Jesús aparece en el Antiguo Testamento? ¿Se ha preguntado usted? ¿Se ha preguntado usted en qué momento Jesús aparece en el Antiguo Testamento? Porque Jesús dijo una frase de mucho poder. Jesús, en una ocasión, el Señor dijo que antes de Abraham
Él ya era. ¿Cuántos están acá? En una ocasión le dijeron al Señor, y está en el libro de Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 8, para que lo leamos juntos, por favor. ¿Lo tenemos? Ok. Juan 8, versículo 57. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Estaba hablando Jesús. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuántos están acá? Jesús está hablando. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Apareció Jesús en el Antiguo Testamento? Sí, muchísimas veces. Muchas veces. El Señor apareció, por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos. El Señor apareció en la zarza cuando habló con Moisés. ¿Cuántos recuerdan eso? Cuando el Señor le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y luego le preguntó Moisés, ¿y cuál es tu nombre y cómo te llamas? Y el Señor dijo, yo soy el que soy. Amén. Jesús era el que estaba ahí. Jesús aparece en muchísimas ocasiones. En el Antiguo Testamento a Jesús se le conoce, escúcheme bien. Si tú lees el libro de Éxodo capítulo 3, te vas a dar cuenta que la Biblia dice que Moisés veía una zarza que ardía, pero que no se consumía. Y la Biblia dice, escucha, que dice la Biblia, y el ángel de Jehová se le apareció a Moisés. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, está hablando de Jesús. Y podemos leerlo, si gusta vamos al libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo para corroborarlo, para que no me mire raro. Éxodo capítulo 3. Tengo muchos versículos, mi hermano, que compartir hoy. Éxodo 3. Vamos a leer versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció ¿quién? En una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Quién era el que se le apareció a Moisés? Jesús. Josué 5 del 13 al 15, la Biblia dice que el ángel de Jehová se le presentó a Josué y Josué le adoró. Y dice la Biblia que él le permitió, escuche, él le permitió. Cuando es un ángel común y corriente, escúchame bien, no permite adoración porque los ángeles no pueden ser adorados. Pero en este caso era Cristo, por esa razón
Él permitió ser adorado. ¿Cuántos están acá? Te voy a decir algo, escúchame bien, yo sé que este mensaje es profundo y tú tienes que irlo discerniendo bien. Escucha bien, en San Juan 1:18, la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿sí o no? Eso dice la Biblia, Juan 1:18, porque a Dios nadie le ha visto jamás, nadie. Preste atención a lo que le voy a decir. Cuando la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, está hablando del Padre, no del Hijo. Se está refiriendo al Padre. Cuando la Biblia dice en Juan 1:18, porque a Dios nadie le vio jamás, sino que el Hijo lo ha dado a conocer, está diciendo al Padre no lo ha visto jamás. Sin embargo, ¿cómo es que la Biblia dice en Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y dijo, a tu descendencia daré la tierra? ¿Cómo dice la Biblia? Y apareció Jehová a Abraham. Génesis 35:1, ¿cómo dice la Biblia? Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar a Dios que te apareció. Jehová se le apareció. Génesis 18:1, dice la Biblia, el Señor se le apareció a Abraham junto a Encinar, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa. ¿Cómo podemos entender Génesis 26:2 cuando dice, el Señor se le apareció a Isaac? ¿Cuál Señor si a Dios nadie lo ha visto jamás? ¿Cuántos están entendiendo? Es que no era el Padre, era el Hijo. ¿Cuántos están acá? Yo sé que lo que te estoy enseñando es profundo. Pero lo que quiero demostrarte es que Cristo apareció muchas veces en el Antiguo Testamento. De hecho, quiero que vengas conmigo a San Juan, capítulo 1. Hay que enseñarlo porque usted tiene que tener claro esto. San Juan, capítulo 1, versículo 1. San Juan 1:1. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice, hablando de Cristo. En el principio era ¿quién? ¿Quién es el verbo, hermano? Jesús. Jesús, está hablando de Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con el Padre, y el verbo era Dios. ¿Cuántos están acá? En otras palabras, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es profundo, pero es poderoso. Está hablando de Jesús. Versículo 2. Este era en el principio con Dios, hablando de Jesús. Escucha, todas las cosas por Él, o sea, por Cristo, fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Está hablando de quién? De Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, que era Juan. Este vino por testimonio, para que dé testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14, y aquel verbo que fue hecho y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué los vientos y el mar le obedecieron? Porque Él mismo era el creador de ellos. Toca a alguien y dile, ¿sabes por qué le obedecían? Porque Él era el creador. Él era el verbo de Dios. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al verbo de Dios? Cristo Jesús. ¿Cuántos se maravillan de esto?
Ahora alguien puede estar preguntándose y diciéndome, ¿y cómo es esto, pastor? Entonces, ¿cómo es esto? Aquí nos estamos metiendo un tema profundo, que es el tema de la Trinidad. No voy a ahondar en el fondo aquello, pero sí te lo voy a explicar. Dios no es una persona. Dios es tres personas. En otras palabras, son tres personas en un solo Dios verdadero. Lo voy a repetir otra vez. Dios no es una sola persona. Son tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son un solo Dios verdadero. ¿Cuántos estamos acá? Es como que usted diga, es como que alguien diga, Sedeb. Escucha, Sedeb. ¿Quién es Sedeb? Sedeb no es un nombre propio. No es el nombre de una persona. Es una institución. En Sedeb somos muchos partes, pero ¿cuántos Sedeb hay? Uno. Un equipo de fútbol, ¿cuántas personas tiene? ¿Y cuántos equipos son? Dios no es una persona, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. El Padre es Dios. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Toca a alguien y dile, no te asustes, todo está bien. ¿Cuántos están acá? Esto no es fácil, pero hay que explicarlo, porque yo quiero que veas que Jesús no es cualquier persona. Por eso que la salvación no vino de ninguna otra persona, no vino de Pablo, no vino de Pedro, no vino de Lucas, no, solo hay un Salvador para la humanidad y ese Salvador se llama Jesucristo. No hay dos, no hay tres, es Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y quiero mostrarte bíblicamente, para pasar a otro punto, dónde se manifestó la Trinidad cuando Jesús estuvo en la tierra. ¿Lo quieren ver? Vamos por favor al libro de Mateo. Capítulo 3, versículo 16. Ahí se manifestó la Trinidad. La Biblia no nombra la palabra Trinidad, pero son tres personas y de ahí surge la palabra Trinidad. Mateo 3:16. ¿Lo tenemos? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos. Y vio, ¿qué cosa? Al Espíritu de Dios. O sea, ahí está. Que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo, ¿qué cosa? Una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está la Trinidad. Jesús, el Espíritu de Dios descendiendo en forma de paloma y la voz del Padre. Ahí está Dios, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos están acá? Solamente quiero hacer énfasis que Jesús no era solo un profeta. La gente cree que Jesús, cuando nació a través de la Virgen María, recién empezó a existir. Eso no es verdad. Jesús fue el creador de María, porque Él es Dios. Dios no tiene mamá. Dios existe por Él mismo. Él es eterno. Él formó a María, lo hizo a Pablo, lo hizo a Moisés, lo hizo a Elías. Jesús existió antes que Abraham. No va a existir antes de María. No sé si me estoy explicando. Jesús no es cualquiera, no es un profeta cualquiera, no es una persona cualquiera. Jesús es el creador de todas las cosas. La Biblia dice que por Él fueron hechas
todas las cosas, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Por eso que estos hombres dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es? Dios. Por eso Jesús, cuando los discípulos le adoraron, recibió la adoración. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan que los discípulos adoraron a Jesús? ¿Y por qué recibe la adoración si la adoración es solo a Dios? Porque Él es Dios. ¿Por qué Jesús perdonó pecados si ningún hombre puede perdonar? Porque Él es Dios. ¿Por qué lo querían matar muchas de las veces? Porque Él decía, el Padre y yo, uno somos. Muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es la esencia del Padre. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey? ¡Aleluya! Gloria a Dios. A mí me apasiona este mensaje, hermano. Jesús es el verbo de Dios. ¿Por qué Jesús vino a la tierra en forma de hombre? Escúcheme bien. ¿Por qué? Porque el hombre, Adán, pecó. Y el único, escúchame, Dios es tan justo, por eso que la justicia de Dios demanda juicio. Por eso Dios no dará por inocente al culpable. Por eso cuando venga el juicio sobre la humanidad recibirá el juicio de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Adán pecó y Adán era hombre terrenal. ¿Quién tenía que restituir lo que Adán había dañado? Otro hombre. No podía ser un ángel. Tenía que ser un hombre. Por eso Dios se encarnó y se hizo hombre para vencer como hombre y morir como hombre por el hombre. ¿Cuántos están acá? ¿Por qué se hizo hombre? Para morir en tu lugar y en mi lugar. Cosa que el reino de las tinieblas no tiene de qué acusarte. Por eso tú y yo vamos al cielo. Y por eso tú y yo tenemos nuestro nombre inscrito en en el libro de la vida. Hermano amado, no por nuestra justicia. Hermano, escúchame bien. Si fuera por tu justicia, si fuera por mi justicia, por más ayunos que tú hagas, por más oraciones que tú hagas, estarías perdido igual. Porque cada momento pecas. ¿O no? Alguien aquí puede estar diciendo, ¿a qué hora termina el pastor? Ya estás pecando. Me espera el arroz con menestra. ¿Aló? Pecamos todos los días, pecamos. Entonces, ¿cómo es que entramos al cielo? No entras por tu justicia, porque la justicia del hombre para Dios son como trapos de inmundicia. Tú y yo entramos no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. En Cristo tú cumples la ley, en Cristo tú eres salvo, porque Cristo es todo para ti y para mí. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Y por qué el hombre en el mundo será castigado? ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Eso es todo. Si él tiene a Cristo, el ángel de la muerte pasará de largo y no lo tocará. Así como en los días de Moisés. Mira, Cristo se manifestó a través de muchas maneras. Cuando la Biblia dice que Dios mató a los primogénitos de Egipto, recuerda, Dios le dijo al pueblo de Israel, maten un cordero, símbolo de Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios. Juan lo dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en el antiguo pacto ya Cristo estaba tipificado en un cordero. Y Dios le dijo a Moisés, dile a todo el pueblo y que se reúnan en familia. Por eso yo creo que si tú eres salvo, Dios salvará a tu familia. Porque Dios dijo, mételos en familia, mételos en la casa. Yo creo en mi corazón aquello.
Y Dios le dijo, mételos en la casa, cada uno en familia, y maten un cordero por familia. Y la sangre póngalo en los dinteles de la puerta. Cosa que el ángel de la muerte descendió, y casa que no tenía la sangre del cordero se metía y mataba a los primogénitos. Él pasaba por esta casa, no veía la sangre, entraba y los mataba. Y como los egipcios no tenían sangre en los dinteles de la puerta, todos los primogénitos de Egipto murieron. En cambio, cuando el ángel de la muerte pasaba por la casa de los hebreos, no entraba porque estaba la sangre. Es igualito ahora. El juicio de Dios viene, el ángel de la muerte llega, y aquel que no tenga la sangre del cordero en su frente, en su corazón, morirá, recibirá el juicio de Dios. Pero si tú y yo tenemos a Cristo como el cordero, hemos sido lavados con la sangre del cordero, que es Cristo Jesús, la muerte y el juicio no es para ti, sino la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos entienden que esa palabra es poderosa? Hermano, esto es para que duermas tranquilo y comas tranquilo. La salvación no es por obras, es por la gracia en Cristo. Por ahí sale algún medio sinvergüencita. Entonces, ¿puedo pecar, pastor? Es que si tú tienes a Cristo, no vas a querer pecar. Porque un cristiano de verdad, cuando peca, le duele el alma. No puedes. El cristiano, si tú quieres vivir en pecado, peca. Pero si eres cristiano, no vivirás feliz. Los cristianos solo somos felices cuando vivimos para Dios. ¿Cuántos están acá? Si tú pecas como hijo de Dios, Dios te va a sacar la correa si no te arrepientes en la una, en la dos, y Dios te va a dar una disciplina, te va a dar una paliza, te va a dar duro para que te arrepientas. Pero Dios te va a castigar como hijo, pero no dejas de ser hijo. ¿Cuántos están acá? ¿Sí estamos aquí? Aleluya. Por eso Jesús es el Cordero Pascual. Jesús es el día de reposo, porque en Él reposamos. Jesús es el jubileo. En Él fueron pagadas todas nuestras deudas. En el pueblo de Israel el jubileo se lo practicaba cada 50 años. En Cristo todas tus deudas fueron canceladas en la cruz del Calvario. Jesús es el pan. Jesús, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan cuando el pueblo de Israel se quejaba? Quiero agua, quiero agua y quiero agua. ¿Se acuerdan? Y Moisés vino y golpeó la roca, ¡pac!, y brotó agua. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que esa roca tipificaba Cristo. Ya estaba tipificado en esa roca. La roca era Cristo. Por eso que Jesús no solo está en el Nuevo Testamento, Jesús está en el Antiguo Testamento. ¿Sabes a quién tipifica la vida de Moisés? A Cristo. Porque Moisés Dios lo usó para libertad de un pueblo. Lee la vida de Moisés y lee la vida de Jesús y son parecidas. A Moisés lo quisieron matar cuando era un niño, ¿sí o no? El faraón dio una orden. A Jesús Herodes también dio una orden para que mueran todos los niños. ¿Sí recordamos? La historia es parecida. Moisés nació para libertar un pueblo. Cristo nació para libertar el mundo. Son historias. La vida de José tipifica la vida de Cristo. De hecho, tú no lees en la Biblia que José haya pecado, porque José tipifica la vida de Cristo. ¿Quiénes lo vendieron a José? ¿Quiénes vendieron a Jesús? Sus hermanos. Porque era el pueblo judío quien nos entregó. Amén. Luego José fue empoderado y luego José fue puesto como el gobernador. Y dice la Biblia que era el segundo del mando en todo Egipto. Cristo hoy fue exaltado hasta lo sumo. Y
hermano querido, y delante de Él toda rodilla se doblará, de lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confesará que Él es el Señor. Toda la Biblia habla de Cristo. ¿Cuántos están acá? Diga conmigo, toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo, toda. Por eso que cuando los escribas de los tiempos de Jesús se creían muy orgullosos y decían: nosotros somos escribas, conocemos la ley. Jesús dijo: si conocieras la ley, si conocieras las escrituras, me conocieras a mí, porque de mí se escribió en la ley. ¿Cuántos están acá? Ellos se creían muy inteligentes, pero estaban hablando con la palabra mismo, caminando en esta tierra, y decía que conocían la palabra. Jesús es el Señor. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dale un fuerte aplauso al Verbo de Dios, Cristo Jesús. Y yo quiero terminar este mensaje dándote una reflexión en base a Mateo 8, del 23 al 27. Diga conmigo: una barca simboliza un proyecto, un plan, la vida, lo que yo emprenda. ¿Cuántos saben eso? Dice la Biblia que entraron en la barca sus discípulos y Jesús. Una barca representa un proyecto. Yo siempre he dicho esto: cualquier proyecto que tú vayas a hacer, asegúrate que Jesús esté en esa barca. Asegúrate que Jesús esté en ese proyecto. En primer lugar, si Jesús está en tu barca, tú estás a salvo. Los discípulos estaban asustados porque las olas cubrían la barca. Los discípulos estaban asustados, escucha bien, estaban asustados, preocupados, porque parecía que se iban a hundir en la barca. Parecía que se iban a hundir. Pero ¿cómo se iba a hundir esa barca? Si Jesús estaba en la barca. Significa que no te hundirás. Si Jesús está contigo, no te hundirás. Porque Jesús no podía hundirse, o Jesús se iba a hundir, se iba a morir. No iba a morir. Si Él estaba, los discípulos podían estar tranquilos. Hermano amado, tú puedes estar tranquilo porque Jesús está en tu vida. Nada ni nadie te va, ninguna ola, ninguna tempestad te va a hundir. Aunque parezca que te vas a hundir, no te vas a hundir. Porque si Jesús está contigo y está dentro de ti, hermano amado, ninguna ola, aunque por más difícil que sea, te va a hundir. Tú saldrás victorioso en medio de cualquier tempestad. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. ¿Cuántos tienen a Jesús en el corazón? Entonces mira a alguien y dile: no te vas a hundir. Por más olas que hayan, por más tempestad que haya, dile: por más que hablen mal de ti, por más que te desprecien, por más que se te opongan, por más problemas que tenga, si Jesús está dentro de ti, no te vas a hundir. Él te dará la victoria para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los discípulos le gritaron al Señor. El Señor estaba dormido. Diga: estaba dormido. En otras palabras, los discípulos parecía que estaban solos, pero no estaban solos.
solo que Jesús estaba dormido. Ahí está el silencio de Dios. Porque Jesús aparentemente era indiferente a la tempestad. Pero Jesús no es que era indiferente, estaba descansando. Y cuando Él se paró, los reprendió y les dijo: hombre de poca fe. Y reprendió el viento y el mar y le dijo: cállense, me están asustando a mis pequeños, siendo que yo estoy en la barca. Aleluya. Estos versículos narran y te hacen pensar que estos hombres clamaron a Jesús, rogaron a Jesús, y aparentemente Él estaba dormido y aparentemente no escuchaba. Hermano amado, aunque parezca que no te responde, Él tiene todo bajo control. Y si subieron una barca, era porque se iban a un destino. Toca a alguien y dile: la barca representa un destino. Dile al que está al lado: tú tienes un destino profético. Vamos, dile: tú tienes un destino profético. Y a esa barca nadie lo va a parar, porque Jesús está contigo. Y si Jesús va dentro de ti, no hay nada que lo detenga. Llegarás a tu destino, llegarás a tu final. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponte de pie en esta noche.